Nos acompaña el señor Bolívar Troncoso, director del Instituto Geográfico Nacional, educador, académico, especialista en geografía humana, riesgo sísmico en asentamientos humanos, planificación regional y turismo, y uno de los hombres que más sabe de ecoturismo en la República Dominicana. Agradecemos, don Bolívar, su participación en Espejo 360. Un placer, muchísimas gracias, distinguido amigo, por la invitación y nada, aquí estamos al pie del cañón. Vamos a comenzar hablando del Instituto Geográfico Nacional. ¿Qué es el Instituto Geográfico Nacional? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su importancia para el buen desenvolvimiento de la sociedad dominicana? Bien, un poquito de historia. En nuestro país, en la era de Trujillo, se crea el primer instituto cartográfico militar, que en los años 50 pasa a la UAS como Instituto Geográfico Universitario. Entonces desaparece. La función de ese instituto era eminentemente militar, de seguridad nacional. Luego en el 83, el presidente Balaguer crea el Instituto Cartográfico Militar, porque no tenían instituto cartográfico. Y la cartografía es para la seguridad nacional en la era de Trujillo y posteriormente cuando se crea ese decreto. Entonces el país quedó acéfalo sin instituto geográfico, que cumple tres funciones: la función de la geografía, la cartografía y la geodesia. La geografía estudia la relación del hombre con el medio, que fue lo que yo estudié, geografía humana en Ecuador. La cartografía es la representación de la acción del hombre sobre la tierra en planos cartográficos, ya sea planimétrico o de relieve. Y la geodesia es la que estudia la estructura física de la tierra, que es la dinámica de la tierra generada por los terremotos, la actividad volcánica y la presión de las placas tectónicas. Entonces, la geodesia es importante porque es la que rectifica los desplazamientos de nuestro territorio, que son ínfimos centímetros, pero se desplazan. Y lo rectifica a través de las redes geodésicas para que entonces las cartas y los mapas estén georreferenciados de forma correcta. Esas son las tres funciones de ese instituto. Se crea recientemente, podemos decir, apenas tiene 5 o 6 años, con la ley 208 del año 2014, y apenas tiene 6 años de funcionamiento. Entonces ese es el organismo que tiene que hacer los estudios de geografía, tiene que hacer la cartografía, tiene que aprobar la cartografía que otros hacen, tiene que legislar en materia de calidad de las tres funciones que le corresponde, y en eso estamos creando las certificaciones, las normas, estamos haciendo una cartografía que no es rectificada geodésicamente, porque el Instituto de la UAS tenía una red geodésica de triangulación, que era lo que se usaba antes cuando no habían los satélites. Pero esa red desapareció porque muchos de esos mojones o pirámides, todas eran de cobre, de bronce, y se la robaron. Y como la UAS, el instituto, pues no tenía los recursos requeridos, entonces ahora sí estamos creando la red geodésica, porque en este país está el organismo de la Suprema Corte de Justicia, que tiene que ver con la certificación de los planos catastrales. Y están las empresas de catastro, de agrimensores, que es un negocio muy importante y muy necesario. Entonces ellos tienen sus redes. Nosotros tenemos equipo de redes, tenemos 2 equipos, entonces ya negociamos una alianza con el sector público y privado, y ya estamos casi instalando la red geodésica nacional para tener una
geodesia, un territorio rectificado geodésicamente, y entonces empezar a realizar la cartografía moderna que este país no la tiene. Tiene una cartografía de los 50 con escala 1 a 50.000 que no llena las necesidades del catastro, del censo y de todo proyecto de estudio, ordenamiento territorial. Ese proyecto, desde que llegamos el año pasado, lo iniciamos y ya está a punto de empezar, de manera que próximamente vamos a tener una estructura geodésica rectificada y una cartografía moderna que coadyuve al desarrollo de la nación. Muy interesante. Ustedes están haciendo un inventario de nombres geográficos. Vi que se anunció a principio de año. ¿Cómo va ese proceso y qué tanto han variado los nombres desde la colonización para irnos a aquellos tiempos, ¿verdad? Hasta la actualidad? Sí, es correcto. Mire, los nombres geográficos que sumados todos es lo que se llama el nomenclator, que es un trabajo de nación que estamos haciendo en 3 etapas, que es estudiar el origen y la evolución de los nombres por provincias, municipios y distritos municipales. Ya el equipo está trabajando, ya hizo San Pedro, hizo Atomayor, y así sucesivamente está haciendo todo el este primero, después se va al Cibao y después al suroeste. En 3 años pretendemos lograr un trabajo extraordinario que es estudiar el origen y la evolución de los nombres, porque muchos nombres aquí se crearon en la colonia, la mayoría con nombres indígenas, sí, gracias a Álvarez Chanca, que estudió la lengua de los taínos y rescató esos nombres, y otros pues han venido evolucionando y han ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque le ponen nombres locales. Entonces ese trabajo magnífico lo estamos haciendo, pero estamos haciendo en este momento más de 9 proyectos. El nomenclator, el archivo cartográfico para tener archivada la cartografía desde la colonia hasta nuestros días. Estamos haciendo las normas cartográficas, geodésicas y geográficas. Estamos haciendo por primera vez en la historia una norma de cartografía, o sea, que es lo que va a ser como la Biblia para elaborar la cartografía del país, con fondos del Banco Mundial y la Unión Europea, y ejecutado por el Instituto Geográfico de España, que tiene 150 años de existencia. Ese es otro trabajo fabuloso, y esa norma cartográfica la vamos a usar para esa cartografía moderna. De manera que el instituto está 24/7 haciendo todo lo que hace décadas, hace cientos de años se debió hacer y no se hacía en el país. Felizmente todos esos proyectos están siendo financiados con la cooperación internacional, y el instituto no está erogando un centavo porque no tiene presupuesto. Profesor, fíjese, examinando la ley que crea el Instituto Geográfico Nacional, dentro de los objetivos está el aspecto sísmico. Observamos, ¿verdad?, el aspecto cartográfico, el geodésico, todo está bien instrumentado, bien secuenciado. Pero hay algo que nos llamó la atención, y es que observamos que nuestro país, por ejemplo, tiene zonas de alta sismicidad, como es, por ejemplo, la banda norte, que va desde Samaná y llega a Puerto Plata y cruza y se va incluso a la parte de Haití. Correcto. Y tenemos otra zona media, ¿verdad?, y una zona en el sur un poco de más baja sismicidad. Lo que yo me pregunto es si el Instituto Geográfico tiene dentro de sus funciones, diríamos, tratar de crear una especie de cultura sísmica, porque nosotros vivimos en una isla y estamos compartiendo la isla con Haití, que tiene fallas que son tremendas, como hemos visto en el caso de la falla de Enriquillo, ¿verdad?, de la fosa Enriquillo, que dio terremoto de 7.9 y otro en 2010 terrible, y hemos tenido hasta cierta suerte nosotros aquí, aunque tenemos una historia sísmica que usted la conoce muy bien, claro, porque usted de eso sabe. Lo que quiero preguntarle en primer lugar es eso, ¿qué se está haciendo? Porque los dominicanos vivimos como en un satélite artificial y que no pasa nada, pero vivimos en un planeta que se desplaza creo que a 30 kilómetros por segundo, me parece que gira la Tierra. Eso lo aprendimos a la UAS los tiempos nosotros. Y resulta que
a cada rato tiembla y en el mundo está temblando, pero siempre ha temblado. Pero ahora yo le pregunto eso, me reitero mi pregunta. Claro. Si contempla dentro de sus planes mediatos o inmediatos el Instituto Geográfico una sección para educar a la gente desde el punto de vista sísmico? La gente desde que hay un temblor se tira de rodillas y comienza a darse en el pecho. Sí, mire, como usted sabe, hay otra instancia que tiene que ver con eso de la falla tectónica, los estudios de eso, que es la Comisión Geológica Nacional, que es la que le corresponde eso. Nosotros nos corresponde medir y está el Instituto Sismológico de la UAS que le toca medir y determinar el local y todo eso. Entonces nosotros tenemos en ese sentido dos funciones. La primera es elaborar la cartografía sísmica del país. Nosotros tenemos 14 fallas sísmicas sumamente importantes. La primera es la que nos separa la placa del Caribe de la placa del Atlántico, que es donde está la fosa de Puerto Rico, anterior Milwaukee, que tiene 8.842 metros de profundidad y que fue la que generó el terremoto de 1946 que destruyó Matancita y murieron más de 2.000 personas, que no se ha registrado bien eso. Felizmente está apareciendo la documentación en los archivos. Y está la falla septentrional, que está al borde de la cordillera septentrional y que la limita con el Valle del Cibao y que fue la que generó los terremotos de 1563 que destruyó la Vega Vieja y el primer Santiago o Jacagua. Entonces nosotros tenemos la misión de cartografiarla y de estudiar el comportamiento a través de la geodesia, ¿no? Cómo se desplazan. Exacto. Pero además tenemos la Dirección de Geografía que tiene el Departamento de Educación, de Capacitación. Por ejemplo, en este momento tenemos 2 geógrafos impartiéndole un curso de capacitación en geografía con todos estos fenómenos al MEPI, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, del cual nosotros dependemos. Entonces, sí, a través de esa unidad de capacitación, que no es una escuela, sino una unidad de capacitación, estamos desarrollando un proyecto nacional, dando cursos, pero también estamos acompañando al Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo, que dirige Domingo Matías, que por cierto fue un alumno nuestro, sociólogo con especialidad en ordenamiento territorial en Europa. Nosotros le estamos acompañando. ¿Qué estamos haciendo? Visitando ayuntamiento por ayuntamiento. Ya lo hicimos en Moca, ya lo hicimos en Hermanas Mirabal, ahora vamos a La Vega, después a San Juan. Primero hacemos el mapa de uso de suelo, el mapa de crecimiento de la población, porque hay un problema grave además de los riesgos sísmicos. Y es que, por ejemplo, en el Valle del Cibao tenemos suelo de categoría 1 y 2 del país, pero los de categoría 1 son de categoría 2 del mundo. Son los mejores de los mejores suelos del mundo. ¿Y qué está pasando en esa provincia del Cibao Central, Santiago, La Vega, Hermanas Mirabal, Espaillá, San Francisco de Macorís, Cotuí? Están sembrando de varilla y concreto los suelos más productivos del país. ¿Y qué va a pasar en el futuro? No vamos a tener dónde producir para alimentar a nuestra población y la turística, porque en este momento, antes de la pandemia, nosotros estábamos alimentando a más de 20 millones de habitantes, más de 10 dominicanos, más de 2 haitianos, y sin saber la cantidad que hay de extranjeros que vinieron como turistas y se quedaron, más los 7 y pico de millones de turistas que llegaron. Tenemos que alimentarlo. Y si esos suelos de categoría 1 y 2 del país los sembramos de varilla y cemento, como está pasando, ¿qué va a ser del futuro agroalimentario de este país? Sí. Entonces, eso es parte del trabajo que estamos haciendo. Yo quisiera que nosotros habláramos de qué tanto ha cambiado el mapa geográfico nacional. Pero yo quisiera que usted lo explique con lujos de detalles después de la pausa comercial. Regresamos en breve.
Continuamos con esta interesante conversación con el profesor Bolívar Troncoso, director del Instituto Geográfico Nacional. Don Bolívar, antes de la pausa dejábamos la pregunta, ¿qué tanto ha cambiado el mapa geográfico nacional? Mire, ha cambiado de una forma sorprendente, acelerada y altamente preocupante. En el último censo, que fue en el 2010, la población urbana estaba próximo al 70%. ¿Sabe lo que significa? De cada 100 dominicanos, 70 vivir en ciudades. Eso es terrible desde el punto de vista de la planificación y la producción. Sí. Mire, la Oficina Nacional de Estadística hace diagnósticos de población y se están haciendo porque el próximo año, 2022, tenemos el censo. ¿Y sabe cuáles son los resultados? Que para el censo del 2022, el 80% de la población dominicana va a estar en centros urbanos. Grave eso. Gravísimo, gravísimo, porque eso, ¿qué es lo que está pasando? Primero, el crecimiento urbano nuestro es horizontal y está ocupando un alto porcentaje de los suelos de producción agropecuaria. ¿Y qué hace falta? ¿Qué hace falta para revertir esa situación que se está dando? El Plan de Ordenamiento Nacional, que ese proyecto de ley ha estado durmiendo el sueño eterno en el Congreso y que felizmente se retomó ahora a partir del ingreso del nuevo gobierno. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo lo asumió, lo discutimos varios técnicos que conocemos la materia. Le solicitamos al Congreso que lo trabajen en comisión bicameral, que si no hay comisión bicameral no se aprueba. Ya el proyecto está en comisión bicameral y va a salir como proyecto de ley, pero mientras tanto estamos trabajando porque quien tiene que ejecutar el plan de ordenamiento nacional son los gobiernos locales, lo establece la Ley de Autonomía 27607. Entonces, ¿qué es lo que hace el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y nosotros como Instituto Geográfico? Los acompañamos. Primero, concientizándolo o concienciándolo. Segundo, haciéndole la cartografía. Tercero, cuando ya salga la ley, empezar a la ejecución. En ese sentido, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo está haciendo una revolución para retroceder este proceso. ¿Qué ha hecho? Lo primero es que ha creado las oficinas regionales de planificación. Y ahí estamos insertando planificadores, arquitectos, economistas, sociólogos, geógrafos, que son los que tienen que ver con esto. ¿Para qué? Para que trabajen con los gobiernos locales, los ayuntamientos, por regiones, y cuando salga la ley ya estemos avanzados, de manera que el plan de ordenamiento regule y controle todo este desastre de ordenamiento territorial que hemos vivido por 500 y más años, y que eso es una necesidad nacional, regular y controlar eso, para que esto no siga, porque va a llegar un momento, distinguidos amigos, que no vamos a tener suelo para producir. Profesor, una pregunta, precisamente evaluando todo eso que usted ha planteado, que realmente augura un futuro no muy promisorio, si siguen las cosas como van. Nosotros observamos que hay muchas instituciones que inciden en lo mismo. Por ejemplo, hay una oficina de observación de sísmico, geodésico, hay un instituto cartográfico militar, hay el Instituto Sismológico de la UAS, tenemos otros organismos. Entonces yo me pregunto, como hay esta tendencia a disminuir el tamaño del Estado para hacerlo más eficiente, la pregunta mía es, ¿no estaría usted de acuerdo con que se convirtiera en una especie de ministerio? ¿Usted comprende? O sea, eso que usted dirige, por ejemplo, que se ha convertido en un ministerio. Yo sé que hay cuestiones que tienen que ver con planeación y con Ministerio de Desarrollo, pero como que lo sísmico y el ordenamiento territorial es como algo como muy sui generis, muy particular, que requiere de personas dedicadas, como dice usted, 24/7 a esa problemática. Eso es lo que yo le planteo. Mire,
Yo digo que no hay necesidad de crear otro ministerio porque estaríamos coadyuvando con lo que no queremos, que es reducir el Estado. Entonces lo que hay que hacer es que esos organismos se adhieran a ministerios, como pasa con nosotros. Nosotros dependemos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y como tal tenemos que darle servicio a ese ministerio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que se han creado una serie de direcciones nacionales que son independientes y que dependen de la presidencia. Eso es lo que hay que evitar. Exactamente. Y coger todas esas direcciones e insertarlas dentro del ministerio para que haya una mejor efectividad, porque muchas de esas direcciones usted no sabe lo que hacen. No. ¿Usted me entiende? O sea, yo sí tengo que despachar con el ministro y yo tengo que darle cuenta al ministro. Y el ministro que yo tengo, ese no es 24/7, ese es, yo creo que 24/24. 48-14. Porque Miguel Seara Hatton es un economista que trabaja hasta de madrugada y sin él. Y ese es un ministro que me llama un domingo a las 9 de la noche y me dice, mira, para mañana a las 10 de la mañana quiero tal mapa. Y tengo que hacérselo. Entonces, eso es lo que se necesita, que todas estas direcciones que están por ahí dispersas, disgregadas, se agrupen dentro de los ministerios para que puedan hacer un trabajo más efectivo y que puedan dar cuenta, porque no dan cuenta. Entonces, ese es el peligro, esa es mi percepción. Bolívar, en ese proceso de reordenamiento territorial que se está llevando, que es muy importante para el país, hace mucho tiempo que se viene luchando por eso, ¿no? Y no se ha logrado. Me alegra que ustedes lo estén haciendo. En ese proceso de reordenamiento, ¿cuáles son las zonas que ustedes entienden que se han visto más afectadas por el desorden que estamos viviendo? Mire, si se quiere ser honesto, objetivo y concreto, todo el territorio. Ya. Todo el territorio, porque mire, nosotros estamos acompañados con FEDOMO y FEDODIMI, o sea, Federación Dominicana de Ayuntamientos y Federación Dominicana de Distritos Municipales, porque ellos son los gobiernos locales y sin ellos no podemos hacer nada, y esto tiene que ser en consenso en todos los sectores. Ahora bien, esa es la realidad, pero para mí lo más crítico, lo terriblemente preocupante y que la población dominicana y cada habitante tiene que hacer conciencia es el Cibao Central. Porque el Cibao Central es el granero agrícola del país. Cibao Central y Oriental, hasta la bahía de Samaná. Es el granero agrícola. Estamos hablando del mayor productor de cacao, de arroz, de plátano, uno de los más importantes productores de ganadería, el mayor productor de yuca, de maíz. O sea, estamos hablando de donde se produce la mayor cantidad de alimentos de la población. Claro. Y ese es esos suelos de calidad 1 y 2, como le explicaba, están siendo sembrados por cemento y barriles. Y se van a garantizar con el reordenamiento del territorio. Bueno, es correcto. Bueno, ese es el papel. Profesor, lamentamos mucho que se nos haya terminado el tiempo. Agradecemos que usted haya aceptado venir a conversar con nuestros amables televidentes sobre la geografía nacional. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Cómo no. Hemos conversado con el profesor Bolívar Troncoso, director del Instituto Geográfico Nacional. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.